placer estar aquí y voy a leer 3 poemas, un libro que editaré en abril y que bueno, que he decidido llamar Perratumba. A veces me veo como un harapo, otras lo soplo y es el globo ocular de Dios. Más tarde escupo, tomo colacao, sueño contigo y una choza lejana donde se pescan soles, colgando del árbol, ahorcado, está el ogro. Conversación de X con la rata más bella. Ayer había una mariposa pegada al cristal. Estaba muerta, completamente. Primero me dio pena, luego el impulso de arrancarla a las alas. A su lado había otra, muerta también. Formaban un conjunto extraño, como esas fotos de nuestros bisabuelos con matiz marciano. Tomé un café y seguían ahí. Pudiera ser que un obrero invocara obras de arte, pues esa noche había soñado con la felicidad. Pasé un trapo. Se convirtieron en el cromo de un niño sin ojos. Nacieron de nuevo en otra parte, aún más quietas. Necesitamos más bestias. En la noche estrellada, ella explota contra la fuente del páramo y yo aviso, sujétate las vísceras cuando multiplica su caída. Le quiero aún, en cobijo, calculando el ángulo que forma el basurero junto a la iglesia. Salía, tal alarido del gusano, flotando en rieles sobre tronos, latas y marcapasos que creí llegaba la lluvia. No tengo ni la más remota idea del plan del mendigo al ondear un plano turístico como Morse a la gaviota viuda. Tus toxinas son tan santas como el agua de Lourdes que mi abuela embotellaba junto a los geranios y a su santo ojo de cristal. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que sitios como el Rubicón son los lugares donde germina y nace la verdadera cultura, más que en los museos y en las universidades. La verdad que se echa mucho de menos a Moncho y me gustaría pues dedicar esta lectura a Moncho, ¿no? Voy a leer 3 poemas. Uno es un poema anecdótico que describe una cosa que me sucedió. Otro poema es una serie de poemas breves que están realizados mediante el procedimiento de la tachadura. Son poemas más canallas. Llevo meses, años, diría yo, realizando este procedimiento, que es coger una novela, un manual de instrucciones, lo que sea, un libro de texto, tachar y extraer otros mensajes que estaban ocultos. Lo he hecho con la Biblia. Voy a leer aquí unos poemas muy breves que he sacado de la Biblia. La serie se llama Los Evangelios Velados, son también inéditos, como el primer poema, pero como decía Valente, todo poema es inédito, nadie lee nada. Eso decía él. Y el tercer poema ya va a ser un poema de Jorge Richman, que tiene que ver con el colapso medioambiental en el que ya nos hemos adentrado. Los patos violadores. En el parque de la Taconera de Pamplona, 2 muchachas observan, indignadas, a unos patos que intentan copular por la fuerza. Al parecer, las hembras pato desarrollaron una vagina en forma de espiral para poder defenderse por sí mismas, pero he aquí que de pronto las muchachas salen en su defensa. Increpan a los patos, les insultan y gritan, y ellos huyen despavoridos. Pero ellas, envalentonadas, deciden perseguirlos. Es su misión universal. Aquí, en el parque de la Taconera de Pamplona, 2 muchachas se enfrentan con excesivo entusiasmo al patriarcalismo del pato. No contentas con eso, empiezan con las patadas. Es su heroica epopeya. Llueve y dan patadas al ciclo del agua. Corre el aire y dan patadas a la polinización.
Respiran y le gritan a las emisiones de gases de efecto invernadero, siempre a contracorriente. Cada patada suya tiene un eco ancestral de tambores lejanos. Concentran en cada patada toda la angustia universal. Admiro cómo se esfuerzan en cada patada loca, como si entrasen desbocadas en otra galaxia, hartas de las actitudes que parecen dar carta blanca a la disponibilidad sexual, orgullosas de solidarizarse con las otras especies. En ocasiones, es cierto, hay que luchar contra patos como esos. La gente las aplaude. Al verlas pasar tan irascibles he sonreído. Qué vigor, qué energía, qué arrebato de animalidad las impulsa hasta perderse en el horizonte, desterrando de la civilización a esos patos. Van camino del matriarcado, del paganismo, de la emancipación. Su loca persecución, me doy cuenta, es la inversión del encierro pamplonica. Qué furiosa venganza, qué galopante reprimenda contra la bravura viril. Dan ganas de ponerse a galopar junto a ellas y lanzarles patadas a esos patos hasta desterrarlos de la civilización. Pero es su guerra. Prefiero ser tan solo el que, cobardemente desde la lejanía, aplaude este momento de luminosa rebeldía en la mañana inmensa. Voy a proceder a leer las tachaduras. Son unos versiculitos muy breves. Hechos 2:32. Como veis, conservo la tachadura tal cual. Jesús no subió a los cielos, sino que necesitaba su casa. Timoteo 3:9. Evita pues la fe y procura vivir en peleas, dispuesto a enseñar con dulzura a los rebeldes. Corintios 15:22. Evidentemente, Dios es inútil. Juan 12:6. 6 días antes de la Pascua, Jesús había perfumado 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Hechos 14:17. El Señor comenzó a gritar. Los dioses se enteraron, rasgaron sus ropas indignados y se metieron en su aliento. Romanos 8:16. Los que se guían por la carne están llenos de los deseos del Espíritu. Los deseos de la carne son del Espíritu. Así pues, los deseos que nacen de la carne pueden agradar a Dios. Corintios 15:47. Dios es un cuerpo que se pudre, es cosa despreciable. Perdió sus fuerzas al resucitar. Gálatas 2:13. No somos de Cristo, de ninguna manera. Por mi parte, Cristo amó inútilmente. Marcos 7:3. Jesús era un fantasma. Su mente estaba totalmente cerrada y todos los que lo tocaban comían con las manos impuras. Lucas 8:33. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y se dijeron: en las olas, en las tumbas, en aquellos grillos, en aquel cerdo, en los cerdos, en los cerdos. Y para acabar voy a leer un poema de Jorge Richman que tiene que ver, como decía, con esta etapa en la que ya hemos entrado de colapso medioambiental, energético, civilizatorio. El poema se titula Habida cuenta de, y dice así: y ahí estamos, consagrados a la física de partículas y a la filología del indoeuropeo, mientras el capitalismo destruye el mundo. Absortos en el vuelo de una falda o inquietos por la salud de nuestro perro,
mientras el capitalismo destruye el mundo. Tratando de mejorar la nota tras un examen que nos salió mal y de llamar la atención a ese chico que nos gusta, mientras el capitalismo destruye el mundo. Preguntándonos si el año que viene seremos capaces de seguir subiendo hasta un quinto sin ascensor, o preocupados por el precio de los medicamentos, mientras el capitalismo destruye el mundo. Atesorando la vieja epifanía del primer verano junto al mar, o intentando comprender la marcha errante de aquella jodida magnitud estadística, mientras el capitalismo destruye el mundo. Preocupados porque empezamos a no recordar algunos nombres y por la situación de aquella sobrina que sigue sin encontrar empleo, mientras el capitalismo destruye el mundo. Comparando precios en un supermercado, con ese sueldo no se llega a fin de mes, y disfrutando por fin de una buena cerveza, mientras el capitalismo destruye el mundo. Y ahí estamos, empatizando con la situación de los últimos neandertales de Campo de Gibraltar y preguntándonos si nos convendría cambiar de trabajo, mientras el capitalismo destruye el mundo.